¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión en donde vamos a ver el tema de contabilidad electrónica, que la verdad es que ha sido una situación importante y más porque hoy la autoridad ya está ejecutando facultades de comprobación por medio de la contabilidad electrónica. Y qué decir, pues obviamente con todas las herramientas que tiene, hablando particularmente del tema de inteligencia artificial y las demás herramientas que tiene a su alcance como tal, ¿no? Como el plan maestro. Entonces, vamos a tener una sesión importante, interesante, en donde vamos a platicar sobre el envío de la contabilidad electrónica, que básicamente desde 2019 no ha habido cambios importantes. Sin embargo, yo les preguntaría qué es lo que se está enviando hoy en día referente al tema de contabilidad electrónica, si la están mandando, no la están mandando. Vamos a ver las multas, las sanciones, inclusive hasta las penalidades que pudiéramos tener en caso de que no se esté enviando la información, o inclusive si se está llevando un doble registro, que déjenme comentarles que en ese sentido sí nos hemos encontrado pues vaya, en el ejercicio, en la práctica diaria, pues ante este tipo de situaciones en donde se registra una contabilidad y posteriormente se lleva otra contabilidad extra libros como tal para la determinación de impuestos, cuando realmente no tendría que hacer así. Entonces vamos a regresar a algunas bases, vamos a platicar, vamos a ver cuentas de riesgo, situaciones de riesgo que detectamos o que vemos inclusive en el tema de las revisiones o de los check-up que llegamos a hacer nosotros como profesionistas, con el ánimo de que ustedes tengan un panorama amplio y realmente sepan qué es lo que está sucediendo a la hora de que la autoridad ejecuta facultades de comprobación, o inclusive ni siquiera con facultades, ¿no? Ya sea que solicitamos algún, por ejemplo, saldo a favor, también la autoridad nos está requiriendo, pues obviamente, que enviemos información de la contabilidad, y para esto debe de estar registrada de manera correcta, que en este sentido recordemos que es parte de los requisitos de las deducciones que tiene cada uno de estos parámetros, y particularmente así lo establece el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que deben de estar bien registradas la información. Sin embargo, atendiendo una reflexión, creo que no es tanto que se esté cumpliendo con la obligación, sino más bien los que estamos cumpliendo serían dos opciones, dos situaciones. La primera, ¿qué estamos mandando? Y dos, si estamos enviando la contabilidad electrónica, porque en este sentido creo que habría dos situaciones de contingencia. Una, por el tema de las multas por no enviar la contabilidad electrónica, y dos, muy probablemente que haya discrepancia o haya situaciones de riesgo a la hora de hacer presentación de información ante la autoridad como tal, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que tenemos que enviar como base. Y bueno, pues ese es básicamente, vamos a iniciar con el temario que ustedes ya lo tienen en pantalla. Es iniciar con el tema de la introducción, que es el que estoy dando como parámetro, los datos de recaudación, porque es importante saber o tener en cuenta cuál ha sido el impacto que hemos tenido en recaudación con estas herramientas que tiene la autoridad como nuevas, los obligados a enviar la contabilidad, cómo realizar el envío de la contabilidad y los riesgos, y los plazos y sanciones que llegamos a tener. Y bueno, como saben ustedes, siempre me gusta iniciar con una frase de cada curso, en donde platicamos que la mayor satisfacción de poder compartir conocimiento es darte cuenta que la gente pueda cambiar su forma de percibir el estudio y lo sienta como una necesidad para un bienestar profesional y personal. Creo que ese es básicamente el alcance de poder estar capacitándonos, el poder estar aquí enfrente con ustedes en la cámara, y la verdad es que agradezco nuevamente a la capacitadora por permitirme estar dando cursos con ustedes, acompañándolos, y que seguramente nos verán nuevamente muy seguido por acá, ¿no? Entonces, agradecerle a todo el staff, aquí a Pepe, que está siempre muy pendiente con el tema de la producción, y cualquier cosa, pues estoy pendiente de que nos lancen sus preguntas, que nos digan cuáles son las dudas que lleguen a tener, y con mucho gusto para que las pueda atender, que sea referente de preferencia al tema que estamos viendo el día de hoy, que es el tema de la contabilidad electrónica, ¿sale? Bueno, como un principal objetivo de la contabilidad electrónica establecido por la propia página del SAT, ¿cuál es el objetivo que se tiene? Pues básicamente dar cumplimiento formal al ingreso mensual de información contable, y únicamente se enviará la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT que permita su interpretación. Entonces, ¿qué nos está estableciendo de primera instancia la autoridad? Pues de que tenemos la obligación de estar enviando por lo menos la balanza de comprobación en caso de que no haya cambios, y lo vamos a ver más adelante, y el catálogo de cuentas de inicio, ¿no? Que ese catálogo de cuentas, como un primer punto importante,
debe de estar adecuado a la actividad económica de cada una de las empresas o de las entidades económicas que tengamos. ¿A qué me refiero? Si me dedico al tema de la prestación de servicios, mi catálogo de cuentas debe de estar adecuado justamente al tema de la prestación de servicios. Y en este sentido, por ejemplo, si yo me dedico al tema de la construcción, pues obviamente mi catálogo debería de cumplir con todas las características y estar adecuado al tema de la construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos catálogos que realmente no están adecuados y recordemos que en este sentido la autoridad establece ya varios catálogos de cuentas los cuales podremos estar utilizando dependiendo la actividad económica. Entonces, en ese sentido, lo primero que tendremos que estar identificando justamente qué tipo de actividad es la que yo ejerzo para poder identificar en este sentido el catálogo de cuentas que yo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, ¿realmente se cumple este objetivo? Yo te preguntaría si estamos enviando la información de manera mensual y vamos a ver, porque también hay plazos y fechas que no coincide inclusive con el tema del envío del pago de los impuestos. Entonces ahí tendremos que tener mucho cuidado para cumplir con los envíos, porque sí hay fechas distintas para poder cumplir con el envío de la contabilidad electrónica. Y me parece que ya hay algunos comentarios, ¿verdad, mi estimado Pepe? Vamos a verlo con mucho gusto. Dice, excelente tema, ¿puedo enviar complementaria de contabilidad electrónica por correcciones por asientos contables? La respuesta es sí, y con mucho gusto ahorita vamos a ver cuánto tiempo tienes a partir de que modificas justamente el tema de la balanza, porque eso es importante, los tiempos que tenemos para poder hacer envío de correcciones, ¿no? Y yo te podría dar de primera instancia que son 5 días posteriores a que hay una corrección de la balanza, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a pasito, vamos a ir, pues obviamente, viendo este tema importante. Ojalá y se vayan conectando más gente con el ánimo de poder compartir esta información que creo que es importante, y principalmente porque ustedes sabrán que ya hay inclusive facultades o requerimientos por parte de la autoridad en donde ya está requiriendo información por medio de la contabilidad electrónica. Entonces hay dos vías para podernos de alguna forma curar en salud, y no tanto curar en salud, sino más bien poder atender este tipo de requerimientos. Uno, solventar las observaciones que me pudiera hacer la autoridad derivado de una facultad de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que justamente uno de ellos deriva en temas de contabilidad electrónica. Sería atenderla, sería entregar la información. Y obviamente si yo estoy alineado a todos mis procesos contables, tengo una buena contabilidad, con balanzas depuradas, con cuentas en donde no me generen riesgo, y ahorita ustedes van a evaluar si es que cumplen con estas características o no cumplen con estas características. O en su defecto, pues obviamente interponer algún medio de defensa ante esta visita o ante esta situación de una revisión electrónica en donde la pudiéramos echar para abajo con algún tema de algún juicio de nulidad en caso de determinar diferencias y algún crédito fiscal. Entonces, esas serían las dos vías en las cuales se pudiera atender estos temas o estos requerimientos por parte de la autoridad, en donde ya está, pues inclusive generando multas por no enviar, y más adelante vamos a ver cuáles son esas multas, y es por mes. Evidentemente, si tú tienes un acumulado de multas, habría que ver si tenemos la capacidad económica o financiera para poderle hacer frente justamente a este tipo de contingencias que se pudieran presentar en un futuro. Bueno, pues vamos a ver justamente la obligación del envío y los antecedentes. Recordemos que a partir de 2014, justamente se estableció que no era inconstitucional el hecho de solicitar información que no violaba justamente algunos preceptos, como podría ser el tema, pues, de la información, el tema inclusive de poder violar la intimidad justamente de la empresa en el tema de los datos de la información financiera, que básicamente esos eran los argumentos que ponían los abogados, porque pues justamente se interpretaba de que violaba o iba más allá el tema de la contabilidad electrónica, en donde no había pues justamente el tema de esa reserva de esa información. Y bueno, pues derivado de esto, a partir de 2015 está la obligación de mandar contabilidad, y nada más échale en caso de que llegara a haber alguna revisión los últimos 5 años, pues más o menos serían alrededor de 48 meses, los cuales la autoridad te estaría solicitando, serían 60 meses más o menos, los cuales te estaría penalizando con un tema de
multas por no hacer el envío, y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esas multas que se podrán estar generando. Y también derivado justamente de esta obligación, pues recordemos que hoy la autoridad todo lo quiere hacer pues vía electrónica o vía digital, justamente con el auxilio, y vamos a ver más adelante en un par de láminas más adelante, que este auxilio lo tiene justamente de la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, también por medio del plan maestro, estableció y reconoció que efectivamente hay dos tipos de inteligencia artificial, los cuales está utilizando para poder hacer estas facultades de revisión ante cualquier contribuyente. Bueno, dicho esto, veamos que, por ejemplo, en el tema de cumplimientos de obligaciones, hay incrementos importantes de 2018, 2022 y 2023, los cuales ahí ustedes pueden ver los saltos importantes en el tema de la recaudación, y realmente vean cómo prácticamente se ha duplicado año con año, inclusive por lo menos 2022 contra 2023, en el tema de cumplimiento de obligaciones. Y dentro de esas obligaciones pudiéramos estar considerando esta parte de contabilidad electrónica, vigilancias profundas. ¿Por qué? Porque al final del día hacen uso de cualquier herramienta electrónica la autoridad para poder llegar a las estimaciones que tienen de recaudación. Entonces, vean cómo realmente la autoridad echa mano de cualquier situación para poder llegar a los presupuestos que tienen para poder recaudar todo este tema de ingresos que espera la federación como tal. Y el tema también de la cobranza coactiva, que ahí no se ha visto tan efectivo en el tema de la cobranza. Sin embargo, también vemos que hay incrementos importantes e interesantes. Básicamente la obligación de poder remitir mensualmente la contabilidad en el formato electrónico nace del artículo 28 en sus fracciones tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación, en donde justamente esta reforma se introdujo, como ya les comentaba, en 2014. Entonces, a partir de 2014 está todo el tema de poder estar solicitando información de la contabilidad, y vamos a ver también qué forma parte de la contabilidad, porque inclusive derivado de una revisión electrónica pudieran solicitarnos algunos otros datos que no tenemos, pues obviamente ubicados o identificados propiamente dentro de la contabilidad. Les podrá dar algunos, como pudiera ser actas de asamblea, los libros corporativos, como podría ser el libro de actas de asamblea, el libro de los socios, el libro de las propias en ese caso de las acciones como tal, las cuales pudieran estarnos solicitando, y en caso de no tenerlas, la autoridad pudiera determinarnos que no estamos cumpliendo con el 100% de la contabilidad. Y ahorita vamos a ver, justamente entrando en materia, qué es la contabilidad y qué forma parte de la contabilidad, para que lo tengamos bien claro, ¿no? Inclusive hasta el propio libro mayor pudiera solicitarnos la autoridad, y yo les preguntaría, ¿quién realmente lleva un libro mayor que al finalizar cada ejercicio pudiera imprimir todas sus pólizas mayor y pudiera entregárselas, no sé, empastadas o por lo menos encarpetadas al contribuyente, a nuestro cliente como tal? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que es importante que ustedes las tengan en mente, que demos un servicio adicional al propio contribuyente y que no simplemente entreguemos puros impuestos de manera mensual, porque ya hablando del tema de la materialidad, pudiera ser realmente la materialidad de todos los servicios que nos paga el cliente que tenemos. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones y de cómo podemos hacer la entrega justamente de esa información. Bueno, ¿cuáles son las principales irregularidades que encontramos, por ejemplo, por lo menos que yo he visto allá afuera? Bueno, la primera, que no registran a los trabajadores al 100% en el Seguro Social, o no lo registran ante el Seguro Social. ¿Por qué? Porque carecen de información como pudiera ser el RFC, que inclusive, simplemente como dato, recuerden que tenemos hasta el día 29 de este mes de febrero para poder hacer cualquier tipo de corrección y cancelar el CFDI de nómina y volverlo a retimbrar, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante, porque justamente supongamos que no tuviéramos el RFC de algún número de trabajadores dentro de la empresa y quisiéramos timbrarlos, eso no lo podríamos aplicar, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, porque muchas veces creemos que todavía tenemos para timbrar hasta esta fecha, que sería el día 29 de febrero, que para poder hacer el timbrado y poder deducir esa parte de la nómina. No, simplemente la regla miscelánea, que es la 2751,
Esa regla únicamente nos permite poder cancelar las nóminas que estén timbradas de manera incorrecta y poderlas timbrar nuevamente de manera correcta. Entonces, ojo, porque el plazo pues obviamente se nos va cortando y es la preparación básicamente para poder iniciar el proceso del envío de la declaración anual, ¿no? Entonces, una de las principales irregularidades que podemos tener justamente es que no tengamos la documentación completa para poder timbrar la nómina inclusive de los trabajadores. Dos, el cliente no tiene contabilidad. Y les quiero compartir un par de anécdotas que me han pasado al inicio de este año, en donde pues el cliente piensa que sí tiene contabilidad y pues la contabilidad de una empresa pues la entregan en papeles de Excel y nada más llevar un registro de los ingresos y de los gastos, pero únicamente le sirve para la pura determinación, y digo de la determinación entre comillas, porque imagínate que tuvieras fluctuación cambiaria, que tuvieras algún ponderable en donde sí necesitas hacer el registro para reconocer justamente propiamente la utilidad o la pérdida cambiaria, y justamente no la tienes reconocida porque no tienes contabilidad. Entonces, evidentemente, eso te mueve completamente el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿ante qué nos hemos encontrado nosotros o ante qué situaciones? Pues básicamente a que no hay contabilidad, a que simplemente nos entregan puros papeles en Excel y realmente no refleja la contabilidad. Entonces, si hoy llegara la autoridad con esos clientes, evidentemente pues nos haría pedazos en una revisión porque no hay contabilidad y nos podría determinar sobre una base incierta, ¿no? Una base presunta, como lo establece el propio Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque no hay contabilidad. Si obviamente no le entregamos la información como pudieran ser estados de cuenta, o algunos otros elementos que forman parte de la contabilidad, pues pudiera ser mayor el tema del crédito fiscal, que nos pudieran hacer la determinante sobre base presunta. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, porque es mejor inclusive entregar la información en las etapas correctas, y si la autoridad tiene alguna situación en donde pues no haga un proceso como lo establece dentro de la notificación, de llevar las actas, de poder requerir información, pues ahí es donde pueden entrar inclusive también el tema de la defensa, ¿no? Entonces, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro, no dar de alta a los socios en el RFC, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado también de que los socios no tienen la obligación de presentar declaración como socios y accionistas, pero sí reciben dinero, sí reciben pues obviamente ingresos, los cuales les puede afectar posteriormente en el proceso o en el tema particularmente de los ingresos. Y fíjense, nada más a modo nada más de platicarles lo siguiente: he tenido casos en donde los socios no reciben ingresos por dividendos, no reciben ingresos por alguna actividad empresarial, no reciben ingresos por alguna actividad profesional, ni por arrendamiento, simplemente no tienen forma de cómo comprobar. Sin embargo, pudieran estar recibiendo ingresos del propio negocio en efectivo y estar pagando tarjetas de crédito, que ahí entraríamos en un tema de discrepancia fiscal, o estar haciendo inclusive aportaciones para la propia empresa. Entonces, ¿de dónde va a justificar esas aportaciones si las tenemos que estar protocolizando? Que es parte de los libros de las actas de asamblea, que entraría en un acta de asamblea extraordinaria. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, porque vean cómo algo tan sencillo como presentar una declaración, darle origen a los propios ingresos de los clientes y de los socios como particularidad, nos puede generar una contingencia, y reflejándolo pues simplemente en contabilidad, porque ¿cuál sería el asiento contable que yo tendría que tirar en caso de que uno de los socios quisiera hacer alguna aportación de capital, o en su defecto quisiera dar un préstamo o dar un futuro aumento de capital? Que eso lo vamos a ver más adelante. Evidentemente lo tendríamos que estar reflejando dentro de la contabilidad para poder evitar pues obviamente errores, y que la autoridad venga y nos quiera hacer algún tipo de facultad de comprobación, ¿no? Entonces, tanto a la física como a la moral. Entonces, ahí son de los puntos importantes o finos, los cuales nosotros debemos de tener, pues obviamente, la cautela de poder generar un proceso que no genere este tipo de contingencias. Y creo que hay un par de preguntas, ¿verdad, mi estimado Pepe? Ok, perfecto. Buenos días. Bueno, la pregunta es de Elizabeth. Dice, buenos días. Si los trabajadores les pagan aparte de su sueldo por medio de un programa de productividad, esto es, a todos los trabajadores
dentro de la contabilidad se tiene que registrar como parte de los salarios. Bueno, habría que ver cuál es en este sentido, cuál es la forma que están remunerando a estos trabajadores. Digo, simplemente a modo de poder ahondar un poquito en este tema, pudiera ser que ese bono de productividad no forme parte de su trabajo. Si forma parte del trabajo, evidentemente tendría que estar integrado dentro del salario. ¿A qué me refiero? Su salario base más el bono de productividad. De manera mensual se tendría que estar mandando y de manera bimestral las variantes del salario base de cotización o del salario como tal, para que forme parte justamente ese bono de productividad, parte de su salario, y obviamente incrementaría el costo social para el patrón. Y obviamente también el ISR, si es parte o se le está entregando como un bono, pudiera ser que formara parte justamente también de la base de ISR y se le tendría que hacer las retenciones correspondientes, ¿no? En ese sentido, supongamos que, hablando que pudiera ser algún planteamiento en materia en donde la productividad que van a pagar sea derivado posiblemente se me ocurre, de publicidad, ¿no? Supongamos que en este caso a los propios trabajadores les van a pagar porque pudieran estar portando una publicidad en las playeras o en las gorras o alguna herramienta de trabajo que el patrón les pudiera otorgar. Y que por esa publicidad que está otorgando justamente los trabajadores les pudieran pagar o les pudieran remunerar algún, no salario, sino sería aquí una actividad pues empresarial en donde justamente ellos en el servicio de publicidad pudieran estar obteniendo un ingreso extra. Entonces, en este sentido no sería parte del salario y posiblemente se les estaría entregando ese extra como una actividad empresarial, ya sea entregando alguna factura o entregando posiblemente o pagándoles inclusive por medio de asimilados. Pero te repito, y fíjate, ahí en el tema de asimilados ni siquiera pudiera entrar que se le pagara desde la propia empresa. ¿Por qué? Porque recordemos que inclusive hasta el propio sistema de nómina nos establece que no pudiera estar un trabajador también en la figura de asimilados, ¿no? Entonces ahí tendría que estar entregando inclusive una factura para que ese diferencial se le pudiera estar entregando como una actividad empresarial por la publicidad, ¿no? Entonces, y eso no formaría inclusive también parte de los costos sociales del trabajador, porque no sería trabajador por la publicidad, sino simplemente por las actividades de subordinación. Entonces, ojo con ese comentario, porque pudiera ser este tipo de situaciones que sí las he visto dentro de las empresas y que pudieran sí funcionar, pero estando pues obviamente debidamente aplicadas y debidamente materializadas cada una de estas funciones, porque justamente lo que hoy la autoridad pues evita pues es el tema de poder identificar que no se están haciendo simulaciones de actos por parte de la empresa, pegándole particularmente al tema de los costos sociales, ¿no? Entonces pues ahí te dejo mi comentario, mi estimada Elizabeth, y con mucho gusto pues seguimos con algunos comentarios. Ok. Dice Elizabeth, no es cierto, dice Eduardo Núñez, mi estimado Lalo, saludos, saludos y pues muchas gracias por tu pregunta. Dice, amigo, ¿podrías explicar más a detalle todo lo relacionado con respecto al envío de la balanza del mes 13 o del cierre del ejercicio? Sí, con mucho gusto. Mira, básicamente recordemos que ahí en esa balanza del mes 13, pues básicamente lo que hacemos es la liquidación de todas las cuentas de resultados, ¿no? Y para eso pues es importante identificar cuáles son las cuentas de resultados, como pudiera ser ingresos, como pudiera ser gastos, como pudieran ser este tipo de los costos inclusive, y hacemos al cierre justamente una póliza de cierre en donde vamos a cancelar para que al siguiente ejercicio justamente me aparezcan en cero todas esas cuentas e iniciemos justamente a hacer el registro, porque recordemos que tanto los ingresos como los gastos de alguna manera se registran por ejercicio fiscal, recordando que el ejercicio fiscal pues corre del 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de cada año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos dentro de esa balanza 13? Pues obviamente liquidar todas estas cuentas de resultados, dejarlas en cero en los ingresos y los gastos, cancelándolas, haciendo esa póliza de cierre y
para que el siguiente ejercicio, el 1 de enero, empecemos prácticamente de borrón y cuenta nueva en el ejercicio, reconociendo únicamente las cuentas de balance, ¿no? Como pueden ser bancos, como pueden ser clientes que me dejaron de pagar o que están pendientes de cobrarles, como pueden ser IVAs, que son cuentas de balance. Del lado del pasivo, proveedores, acreedores, impuestos por pagar, acreedores a largo plazo, en la parte del capital, pues obviamente los resultados acumulados, mi capital social, aportaciones que pudiera haber hecho. Estas cuentas de balance, esas no se mueven, esas no se liquidan, esas no se tienen que mover dentro de esta póliza de cierre. Simplemente las que yo les platicaba en un inicio, las cuentas de resultado, que en el cierre justamente de esa póliza me va a arrojar que nada más queden las cuentas de balance para que el día 1 yo pueda empezar. Y también se tiene que mandar justamente esa balanza 13 que comenta bien mi estimado amigo, el maestro Eduardo Núñez Bautista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, y ojo, porque al rato voy a platicar que en el tema de las depuraciones pudiéramos estar afectando cuentas de resultado, ¿no? Pudiera ser que tuvieran pudieran tener elevados, por ejemplo, las cuentas de proveedores. Entonces, les voy a dar algunas recomendaciones, simplemente identificarlas, tenerlas en papel para que depuren inclusive sus propias balanzas, porque eso es lo que les va a dar el diferencial ante una revisión, el que tengamos los saldos reales, tanto en clientes, en proveedores, en bancos, en deudores, en capital. La información debe de estar al día prácticamente, inclusive si hay tienen dentro de sus empresas departamentos que se dediquen a las cuentas por cobrar y a las cuentas por pagar, con ellos son con quienes tienen que hacer justamente este tipo de conciliaciones, y los saldos que reflejen en contabilidad son los mismos saldos que deben de reflejar dentro de estos departamentos como tal. Entonces es bien importante que nos llevemos esa idea de que si hoy no tenemos balanzas depuradas, es el momento de poderlas empezar a depurar, y si eso me va a reflejar el poder depurarlas contra cuentas de resultados, que más adelante lo vamos a ver cómo se va a hacer esa depuración. Digo, creo que es el momento, porque justamente pudiera ser que estén infladas tanto saldos de clientes como saldos de proveedores, ¿no? Entonces, es bien importante, y seguramente la pregunta que les voy a dejar ahí en el tintero es, oye, ¿y si cancelo contra cuentas de resultado, van a acumular para ingresos y van a acumular para gastos? Vamos a verlo más adelante, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a seguir atendiendo un par de preguntas y seguimos con la presentación, si me lo permites. Inge, no sé si me puedes regalar algo para tomar, por favor. Ok, la siguiente pregunta. Dice, el pago de bono de productividad lo pagan por una asociación y es para no integrar el salario en el IMSS. Por eso es que la contabilidad, ¿en qué cuenta queda? Bueno, ojo con ese tipo de situaciones. Ojo con ese tipo de situaciones. Porque, fíjate, si estás terciarizando, el pago justamente del tema de la asociación para no integrar al salario, ojo, porque recordemos que hoy el tema de la subcontratación está pues obviamente prohibido. Entonces, si tú estás haciendo una subcontratación o estás pagando esa subcontratación por medio de la productividad, debes de tener cuidado. Hay formas en las cuales inclusive no pudiera integrar, pero por un tercero, desde mi punto de vista, no. Ahora, mi pregunta sería, ¿te está generando una factura que seguramente debe ser un CFDI, en donde habría que ver cuáles son los conceptos? Si tú me compartes el concepto, yo te puedo decir si está correcto, pero yo te diría, de inicio, eso es un tema de simulación, y lejos de poder ayudarte para el tema de la carga social, evidentemente estás ante una contingencia. Caso contrario, si lo pudieras pagar desde la propia empresa, como te digo, por medio de, pudiera ser que te expidan algún comprobante de honorarios. Ahora, para que ellos les pudiera ser factible, pudiera ser que estuvieran en reciclo y podría convivir reciclo con sueldos sin mayor problema, ¿no? Entonces, habría que encontrar el mecanismo para que no integre el salario y para que obviamente se pague ese bono, ¿no? Habría que, si es de productividad, te repito, tendría que integrar forzosamente el salario. Ahora,
quieres de alguna forma el poder pagar remuneraciones desde la empresa, timbrándolas y poder evitar pues